Shabbat Shalom. Bueno, tengo el placer, privilegio de compartir con ustedes esta conexión que se encuentra en Jueces, pero primero vamos a leer el Maftir, ¿sí? Que está en Números, Bamidbar 21, 34, capítulo 21, versículo 34, y después ahí pasamos a leer la conexión que se encuentra en Jueces, ¿sí? Empiezo nomás con el Maftir. Dice, el Eterno le dijo a Moshe, no le temas, pues te los entrego en tu mano a él, a todo su pueblo y su territorio. Hazle a él lo mismo que le hiciste a Sihón, rey del pueblo morita que habitaba en Heshbón. Y así fue que lo mataron a él, a Og, junto con sus hijos y su pueblo, sin dejar sobrevivientes, y se apoderaron de su territorio. Capítulo 22. Partieron los israelitas y acamparon en las planicies de Moab, en la ribera oriental del Jardén, en la margen opuesta a Jericó. Ahora sí, vamos juntos al libro de Shoftim, los Jueces, capítulo 11, del versículo 1 al 33 vamos a leer, ¿sí? Así que les doy tiempo para que vayan, para que busquen. Así juntos seguimos de esta lectura. Bueno, yo acá voy a leer desde la versión Torah Emet, el nombre que ustedes conocen ahí, que les figura en la escritura de Jefté, ¿sí? El nombre del juez. Y aquí dice Iftach, que es una pronunciación más correcta, por así decirlo, del nombre. Así que no se asusten, no piensen que estamos leyendo cosas distintas, es lo mismo, solamente que el nombre que estoy diciendo acá es como más apegado al nombre real, o sea, es el nombre real, por así decirlo. ¿Sí? Leemos. Iftach, el giladita, era un guerrero valeroso. Era hijo de una concubina. Gilad era el padre de Iftach. Gilad tuvo también hijos con su esposa. Cuando los hijos que le dio su esposa crecieron, echaron violentamente a Iftach, diciéndole, tú no tienes parte en la herencia de nuestro padre, pues eres hijo de otra mujer. Iftach se escapó de sus hermanos y se estableció en la tierra de Tob. Allí se unió a Iftach una banda de hombres ordinarios que salían con él en sus aventuras. Resulta que después de un tiempo los amonitas atacaron a Israel. Cuando los amonitas atacaron a Israel, los ancianos de Gilad fueron a buscar a Iftach en la tierra de Tob. Le dijeron a Iftach, ven, queremos que seas nuestro jefe en la guerra contra los amonitas. ¿Acaso no fueron ustedes los que me odiaron y me expulsaron de la casa de mi padre? Respondió Iftach a los ancianos. ¿Por qué vienen a mí ahora que están en aprietos? Los ancianos de Gilad le respondieron a Iftach, por eso mismo volvemos hacia ti ahora, para que vayas con nosotros y pelees contra los amonitas. Tú serás nuestro caudillo, líder de todos los habitantes de Gilad. Iftach les propuso, si ustedes me llevan para luchar contra los amonitas y Yahvé me los entrega servidos, entonces seré el caudillo de ustedes. Y los ancianos de Gilad respondieron a Iftach, que Yahvé sea testigo entre nosotros si no hiciésemos como tú dices. Entonces Iftach fue con los ancianos de Gilad. La gente lo nombró caudillo y líder. Iftach dijo todas sus palabras ante Yahvé en Mitzpah. Iftach envió emisarios al rey de los amonitas diciéndole, ¿qué tienes contra mí que vienes a atacar mi territorio? Respondió entonces el rey de los amonitas a los emisarios de Iftach. Pues Israel se apoderó de mi territorio cuando vino de Egipto, desde Arnón hasta el Yabok y hasta el Jardén. Ahora devuélvenos ese territorio pacíficamente. Versículo 14. Nuevamente Iftach envió emisarios al rey de los amonitas, diciéndole, así dijo Iftach, nunca se apoderó Israel de la tierra de Moab ni de la tierra de los amonitas. Pues cuando salió de Egipto, Israel fue por el desierto del Yam Suf y llegó hasta Kadesh. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom diciendo, por favor, permíteme pasar por tu tierra. Pero el rey de Edom no aceptó. También al rey de Moab envió un mensaje similar, pero tampoco consintió. Por eso Israel se quedó en Kadesh. Después Israel anduvo por el desierto rodeando el territorio de Edom y el territorio de Moab. Y llegaron al este del territorio de Moab, donde acamparon del otro lado del Arnón. Pero no entraron al territorio de Moab, pues el río Arnón es la frontera de Moab. Versículo 19. Entonces Israel mandó emisarios a Sihón, rey emorita, que reinaba en Heshbón, y le dijo a Israel, por favor,
permíteme pasar por tu territorio hacia mi tierra. Pero Sihón no confió en Israel para dejarle atravesar su territorio. En vez de eso, Sihón reunió a su pueblo, acampó en Yatzá y atacó a Israel. Yahvé, Elohim de Israel, entregó a Sihón y a todo su pueblo hermano de Israel y lo derrotó. Israel ocupó toda la tierra de los emoritas que habitaban en aquel país. Así se apoderaron de todo el territorio de los emoritas, desde el Arnón hasta el Yabok y desde el desierto hasta el Jardén. Ahora resulta que Yahvé, Elohim de Israel, desposeyó a los emoritas de su tierra para entregársela a su pueblo Israel. ¿Y tú pretendes ocupar esa tierra? Todo lo que Kemosh, tu Dios, te dé en posesión, lo poseerás tú. Y todos los pueblos que Elohim expulse ante nosotros, esas tierras las poseeremos nosotros. Y ahora, ¿acaso te crees mejor que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? Él jamás se enfrentó a Israel ni jamás lo atacó. Hace 300 años que Israel está establecido en Heshbón y sus suburbios, en Aror y sus suburbios, y en todas las ciudades próximas al Arnón. ¿Y por qué no las recuperaron en todo ese tiempo? Yo no te hice ningún mal, pero tú sí me tratas mal atacándome. Que el Eterno, el juez, decida hoy entre los israelitas y los amonitas. Pero el rey de los amonitas no escuchó los argumentos de Iftach que le había enviado. El espíritu de Yahvé reposó en Iftach. Atravesó Gilad y Menashe y pasó por Mitzpe Gilad. Y desde Mitzpe Gilad pasó adelante contra los amonitas. Versículo 30. Iftach hizo una promesa al Eterno. Dijo: si me entregas a los amonitas, lo primero que salga a mi encuentro de las puertas de mi casa cuando vuelva victorioso de la guerra contra los amonitas será para Yahvé y lo ofrendaré como sacrificio. Iftach pasó adelante hacia los amonitas para luchar contra ellos, y Yahvé los entregó en su mano. Y los derrotó desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la planicie de Cramim. Les provocó una gran derrota, y los amonitas se rindieron ante los israelitas. Amén. Hasta ahí tenemos la lectura correspondiente para esta conexión de Jucat. Y ahora me gustaría compartir con ustedes una reflexión que el Señor me trajo, muy relacionado con lo que estuvimos considerando con el apóstol en el aula virtual de esta mañana. Así que si no viste el aula, complicado. Pero no os preocupéis, porque estuve pidiéndole al Señor justamente que fuera elocuente el discurso para que pueda ser comprensible para todos y que pueda ser de edificación realmente. Así que bueno, estamos ante una situación asombrosa, ¿no? Tenemos a una persona, uno de los jueces de Israel, el 8º juez de Israel, muy poderoso, muy un caudillo, como quien dice, muy fuerte a la hora de ir a la batalla, que pasó por circunstancias y situaciones, la verdad, que muy difíciles en su niñez. Aclara acá la escritura que fue, acá en esta versión decía que era hijo de una concubina y que el padre era Gilad, pero seguramente ustedes leyeron en sus versiones que la madre era una ramera. ¿Sí? ¿Estoy en lo cierto? Bueno, antes de comenzar me gustaría hacer una pregunta a todos, porque sé que acá hay muchos padres y esta conexión va a ir para ellos. Más que nada para los padres y también para los jóvenes, obviamente, que se tienen que preparar para realmente ser padres en el diseño del Señor. La pregunta es, ¿cuál es tu mayor meta para tu hijo? ¿Qué es lo que más deseas para tu hijo o tu hija? ¿Qué es lo que más deseas para ellos, para su futuro, no? Te vas a pensar seguramente, querés que sean exitosos, querés que sean fuertes en la vida, que puedan enfrentar y atravesar obstáculos en victoria, ¿no? Y que sepan defenderse ante las adversidades y lograr, obviamente, muchas cosas, ¿cierto? ¿Sí? ¿Todos quieren eso para sus hijos? ¿O no? ¿O que se las arregle? No. Uno siempre quiere que a su hijo le vaya bien, e incluso que siga su camino, si es que su camino fue, obviamente, en rectitud y fue un buen camino, por así decirlo. Pero bueno, hoy entramos, a partir de esta pregunta, a considerar la historia de Jefté o Iftach, como dije recién.
Como dije, para los padres que están hoy presentes y para aquellos, como con mi esposa, queremos llegar a ser unos padres que realmente influyan positivamente en la vida de sus hijos y que puedan realmente caminar en un hogar que esté fundamentado en la verdad, ¿sí? En el Señor, en la Torá. Y este pasaje, esta conexión con Jefté es muy confrontativo para todos nosotros. Realmente es muy confrontativo. Acá vemos, como dije recién, una persona muy poderosa, ¿no? Una persona, un héroe para Israel, ¿cierto? Es un héroe para Israel. Pero acá la Escritura también nos invita a considerar su hogar, básicamente, su crianza, su infancia. Y ahí vamos a ver un mensaje sobre las consecuencias de crecer en un vacío de paternidad, en un vacío de maternidad. Y acá es algo que tenemos que entender y que seguramente conviene anotar, es que los padres no solamente crían niños, sino que también construyen los cimientos del corazón humano. Y para explicar esto, vamos a considerar 3 principios que, por ejemplo, vamos a empezar desde el versículo 1 al 3, cuando habla acerca de esa herida que se formó en Jefté. La identidad de Jefté se ve tocada, por así decirlo, por las heridas familiares. Los hijos legítimos de Galad crecieron y echaron a Jefté diciéndole: vos no vas a heredar con nosotros la herencia de nuestro padre. Jefté careció del refugio y la identidad que provee una madre presente. Su origen fue básicamente un motivo de vergüenza pública. Ustedes no sé si sabían, antes al menos, el tema de un bastardo era algo que traía mucha vergüenza, ¿sí o no? Hoy en día casi como que es súper normal y no hay tanta repercusión en la sociedad. Claro, no hay tanto tabú, exactamente. Su padre Galad estaba vivo, pero vemos que básicamente estaba emocionalmente ausente y no estuvo ahí para protegerlo o interferir ante esta demanda de los hijos de Galad, y permitió que básicamente que Jefté fuera desterrado. Y acá hay algo importante que ya tenemos para considerar, es que cuando en el hogar no hay un padre que defienda, un padre que afirme, una madre que pueda realmente nutrir, el mensaje silencioso que puede llegar a crecer en un niño es: sos un error, no perteneces acá. Una figura paterna pasiva deja una herida que produce un profundo rechazo en el niño, que lamentablemente va a llevar toda su vida hasta que realmente pueda llegar a sanarlo, pero repercute muchísimo en el crecimiento de un ser humano. Tras ser expulsado, Jefté huye a la tierra de Tob, que es bueno en hebreo, al margen, aclaro. Y la Escritura dice ahí que se juntó con hombres ociosos, básicamente con una pandilla, ¿no? Salían a merodear, gente de mala fama, dice que era. Y ahí el corazón humano nos damos cuenta que tiene una necesidad, pero crucial, de pertenencia. Vemos acá a Jefté que encontró una familia en una pandilla de marginados porque su propia familia ya le cerró la puerta. Y otro principio acá importante es que si una persona joven no encuentra validación, amor y pertenencia en su propia casa, obviamente ¿dónde va a salir a buscarlo? Afuera, yendo contra la corriente de los valores del Eterno para unirse a grupos destructivos, buscar consuelo en relaciones tóxicas o depender incluso de las aprobaciones que hoy en día vemos que es muy visto en las redes sociales. Lo que los padres no afirman en casa, el mundo lo moldea a su antojo. Muchos años después, cuando la nación ya está en peligro, los mismos que lo rechazaron lo buscan, obviamente, corriendo para que los defienda, y Jefté acepta liderarlos en la guerra contra los amonitas. Y si vemos el versículo 29, dice: el espíritu de Yahvé reposó en Iftach. El espíritu de Yahvé reposó en Iftach. Y lo aclara acá, estaría como para subrayarlo. El espíritu de Yahvé reposó en Iftach. Ustedes saben que eso era un privilegio enorme en esa época. Sin embargo, Jefté hace un voto que básicamente sería como ilógico
sabiendo y visto que sobre él está el Espíritu del Señor. ¿Qué dice? Que si gana va a ofrecer en sacrificio a quien salga primero a recibirlo en su casa. ¿Por qué ahora que usted siente esta necesidad de hacer este trato tan extremo con el Eterno? Se sabía ya que el Eterno estaba de su lado, contaba ya con la gracia del Señor porque el Espíritu de él estaba sobre él. Ahora, ¿qué necesidad de hacer esta transacción con el Eterno, no? A él solo lo buscaron y lo aceptaron cuando lo necesitaron para la guerra. Él no entendía lo que era básicamente ser amado incondicionalmente. Como nunca experimentó el amor incondicional, fue incapaz de concebir a un Dios que le pudiese dar la victoria de forma gratuita, por así decirlo. Y creyó que al Señor, como cualquier persona común, habría que comprarlo con un sacrificio que era desproporcionado. No midió las consecuencias, básicamente. Los padres son el primer lente a través del cual los hijos aprenden cómo es el amor divino. Si los jóvenes crecen en un ambiente donde el afecto y el valor dependen solamente de sus logros o solamente de portarse bien, vamos a ver que van a pasar toda su vida intentando ganarse el amor de los demás. E incluso el de Dios, haciendo cosas o incluso bajando los brazos, sabiendo y viendo que nunca van a llegar a poder alcanzar de obtener ese amor divino. No nos damos cuenta, pero muchas cosas así repercuten, y estoy haciéndolo muy corto porque no quiero ser tan extenso, pero la crianza es muy importante y más si no está fundamentada en la instrucción del Señor. Y como para ya ir cerrando, no sé cuánto llevo, espero no estar pasándome. Vamos bien, perfecto. El versículo 33 dice que derrotó desde Aroer hasta llegar a Minit 20 ciudades y hasta la planicie de Cramim. Les provocó una gran derrota. Los amonitas se rindieron ante los israelitas. O sea que quedó una victoria, pero irrefutable. Este conquista 20 ciudades. Pero todos sabemos, si es que hemos seguido leyendo esta historia, cómo termina, ¿no? Porque acá cuenta hasta ahí, hasta el versículo 33. Todos sabemos qué pasa después. Sale a recibirlo, ¿quién? Su hija. Jefté ganó la guerra externa, pero perdió una guerra interior, porque no conoció a un padre que lo amara por gracia. Básicamente toda su vida se manejó por transacciones, por así decirlo de alguna manera. Y acá hay una enseñanza final que trasciende para nosotros sobre la crianza de nuestros hijos. Obviamente, incluso el apóstol lo mencionaba ayer en la cena, los padres, no hay padre perfecto. No hay padre humano perfecto. Quizás hoy algunas personas de las que están acá pueden llegar a identificarse con Jefté y también llevar sus propias heridas de rechazo en el pasado y se le viene capaz ahora a la memoria, no sé. Capaz, yo no puedo conocer el interior de cada uno, pero estoy seguro de que en algún momento en su infancia ha habido algún maltrato, algún descuido. Quizás, obviamente, hay familias que al no tener la guía correcta, termina produciendo un gran daño en la vida de otras personas. Pero hay un mensaje de esperanza, obviamente. Y esta historia, por encima de todo, es una invitación para mirar realmente a los cielos y descubrir a aquel que sí es un Padre perfecto, aquel que es un Padre eterno, aquel que no necesita transacciones. Su gracia maravillosa nos dice que no tenemos que ser tampoco generales invencibles, no tenemos que ganar batallas o hacer sacrificios desesperados para ganar su amor. Él lo único que pide es un corazón humillado. Y a través de su gracia, Él ya nos ha perdonado por medio de Yeshua, nos sanó, nos adoptó, nos hizo sus hijos y nos dio un lugar de honor en su mesa. Amén. Pero ¿saben por qué? Solamente porque decidió amarnos. Y para los padres, la mejor manera de amar a sus hijos no es intentando ser perfectos en sus propias fuerzas. Lo primero que tienen que hacer es dejarse amar por el Señor. Porque solamente cuando podamos llegar todos a descansar en la paternidad y la gracia del Señor, vamos realmente a encontrar sanidad en aquellos lugares de nuestro corazón que lo están necesitando. Y desde esa identidad de hijos, amados y perdonados, vamos a poder tener realmente
esa capacidad y ese poder de poder amar a nuestras familias y de poder realmente manifestar y reflejar ese amor divino en la vida de cada uno de nuestros hijos. Amén. Y como para cerrar esto, ya dije recién que iba a cerrar, pero bueno, no quiero cerrar sin antes dejar mi propia experiencia. Porque trataba yo de verme reflejado con la historia de Jefté, compararme con su infancia, con su crianza, con cómo ha repercutido en su vida y cómo la crianza de mis padres llegó a repercutir tanto en mí como en mis hermanos. Y la verdad que tengo que ser muy agradecido al Señor. Tengo que ser muy agradecido porque hablaba con mi esposa, ¿no? Qué difícil que es para un padre, y lo veo, qué difícil que es para un padre que un hijo pueda realmente interesarse y seguir en el camino del Señor, ¿no? Es muy complicado y muy difícil. Y lo valorable en mis padres, al menos, es que los 4 estamos acá. Y eso es todo por gracia del Señor, porque la gracia del Señor llegó a la vida de ellos y ellos supieron transmitirlo a nosotros, que obviamente cada uno de nosotros hemos tenido nuestros deslices. 2 años mi desliz duró, pero no fue por una mala crianza en sí, sino porque ya llega uno donde tiene que aprender a tomar sus propias decisiones. Pero siempre tiene en su mente el recuerdo y los valores que fueron inculcados desde la instrucción del Señor. Y eso es lo que a uno realmente lo llama y le genera esa necesidad de decir, necesito mi hogar, necesito mi casa. Y eso fue lo que a mí me atrajo realmente al Señor otra vez. Decisiones drásticas, muchos pueden llegar a decir inhumanas, las que tomaron mis papás. Yo digo no. Algo drástico e inhumano fue mi decisión de abandonarlos a ellos. Justamente todo esto lo estaba hablando con mi esposa, porque eso es lo lindo de tener a alguien con quien compartir todo. Muchos, incluso las personas con las que estaba rodeado en ese entonces, me decían que me habían traicionado, me habían abandonado. Y llegué a la conclusión de que no, fui yo quien los abandonó, fui yo quien los traicionó. Y por amor al Eterno, principalmente, tuvieron que tomar esa decisión que a la larga, a la postre, nos hizo bien, a todos. Así que mi recomendación es que podamos tomar todo esto y no dejarlo pasar, realmente. Porque a veces las enseñanzas que se imparten son cosas que son para agarrarlas en el momento. Mi papá ha hablado mucho acerca de esto, de mi etapa de rebeldía, pero yo no sé si realmente lo saben captar de la manera que es realmente, de la manera de la bondad, mirándolo desde la bondad de Dios, porque no lo podemos mirar solamente desde autoritarismo o algo malo, como les dije, inhumano de parte del Señor. Es parte de la misericordia del Señor, la misericordia y la justicia del Eterno. ¿Sí? Así que bueno, nada más tengo para compartir. Espero que haya sido de bendición y nos veremos la próxima.